Bueno, a ver si ahora sí podemos tomar contacto con la licenciada Laura Mata. Hola Laura, bienvenida. Hola María, Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por atendernos. Bueno, a ver, ¿qué es esto del fraude privado? El fraude que sufren las empresas por parte de sus propios empleados. ¿Cuáles son las formas más habituales? Sí, el fraude corporativo es el fraude que ocurre en el sector privado, que normalmente hay como una especie de fantasía de que ocurre desde afuera y que las empresas son hackeadas y que ocurre externamente. Sin embargo, las estadísticas lo que revelan es absolutamente lo contrario, y en la mayor cantidad de los casos ocurre desde adentro. Es un problema endémico que está vinculado en alguna forma. Existe como una relación entre la corrupción, los índices de corrupción que se identifican en los diferentes gobiernos, en las diferentes jurisdicciones o geografías, y la corrupción que acontece en el sector privado. Bueno, a ver si ahora sí podemos tomar contacto con la licenciada Laura Mata. Hola Laura, bienvenida. Hola María, Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por atendernos. Bueno, a ver, ¿qué es esto del fraude privado? El fraude que sufren las empresas por parte de sus propios empleados. ¿Cuáles son las formas más habituales? Sí, el fraude corporativo es el fraude que ocurre en el sector privado, que normalmente hay como una especie de fantasía de que ocurre desde afuera y que las empresas son hackeadas y que ocurre externamente. Sin embargo, las estadísticas lo que revelan es absolutamente lo contrario, y en la mayor cantidad de los casos ocurre desde adentro. Es un problema endémico que está vinculado en alguna forma. Existe como una relación entre la corrupción, los índices de corrupción que se identifican en los diferentes gobiernos, en las diferentes jurisdicciones o geografías, y la corrupción que acontece en el sector privado, que tiene que ver con Hay diferentes tipos de fraudes, hay distintas tipologías, yo te diría 10, pero dentro de esas 10, la más común, la que se repite históricamente, especialmente en países como el nuestro, es el robo de activos físicos. El robo de activos físicos y de computadoras, por ejemplo. Activos físicos en general va desde el robo de producto en plantas o en industrias que tienen algún tipo de producción, y que a través de el scrap, o desde que es, por ejemplo, donde se hacen los desechos de productos que no pasan controles de calidad para la compañía, o con distintas, digamos, hay distintas modalidades que se utilizan. Te puedo hablar hasta el robo de producto en la línea de logística. Pensemos en camiones que llevan producto y que a mitad de camino hay gran cantidad o porcentaje de ese producto que de alguna manera desaparece, que a veces hay formas, es difícil de identificar, ¿no? Si se llevan toneladas, cientos de toneladas, y faltan 5 o 10, es imposible identificar esa falta. Con lo cual, bueno, hay el robo de activos. Nosotros eso se denomina como robo de activos físicos. Por supuesto, después está el robo vinculado al robo de información y al robo de identidad, que es el que ocurre especialmente en el sector financiero. ¿Qué es el direccionamiento en la contratación también? Que estoy leyendo que es una de las formas más habituales de corrupción en las empresas privadas. Básicamente el retorno, el arreglo informal que hay en determinados departamentos. Es un tipo de modalidad que es muy propia por ahí de los departamentos de compras o departamentos que tienen la capacidad de hacer contrataciones, y que son contrataciones ilícitas desde el punto de vista de que no llevan realmente el procedimiento habitual que debería llevarse. O sea, el cohecho, hay una coima para comprarle a determinado proveedor, por ejemplo. Exactamente. Que lleva, te digo María, vos sabés que hay un montón de estudios muy interesantes con respecto a lo que es el perfil del defraudador y qué es lo que va pasando. Hacemos nosotros una especie de análisis entre la información, la data dura que tenemos de lo que es lo que sucede en las empresas, y cómo funciona, casi te diría psicológicamente. Se empieza siempre con actos
más bien chicos, como una especie de un tanteo, hubo una oportunidad en algún momento, se pidió un retorno que no se debiera haber pedido para facilitar o favorecer algún proveedor determinado, y a medida de que va pasando el tiempo y eso no es detectado y la compañía no interviene de ninguna manera con controles que vayan identificando estos mecanismos, bueno, los pedidos de retorno son cada vez más grandes, hasta que en un momento empieza por ahí la persona que contrata forma una empresa que provee ese propio servicio, hasta nosotros hemos visto servicios que son absolutamente fantasmas y pagos millonarios de servicios o productos. Esos servicios muchas veces se prestan más a este tipo de movimientos porque son a veces más difíciles de estimar. Un producto esto ya lo puedo contabilizar de manera más fácil, pero un servicio... No, tal cual. ¿Y cómo ustedes han elaborado también un perfil del ladrón corporativo, por decirlo así? ¿Cómo es el empleado que cae en este tipo de delito? Porque en definitiva es un delito igual, ¿no? Sí, claro, sí lo es, y de hecho pues nosotros hemos intervenido y hemos trabajado en investigaciones de fraude que han llevado a causas penales, incluso, ¿no? No solamente es un delito vinculado a la ley laboral, sino también incluso puede tener consecuencias penales. Seguro. Pero el perfil, hay algunas características, y esto no quiere decir como que las personas que tengan estas características necesariamente estén cometiendo un ilícito dentro de la compañía, pero sí es verdad que si se analizan las personas que a lo largo del tiempo, Kroll es una compañía que tiene 40 años en el mercado y la investigación de fraude corporativo es uno de los servicios principales que la empresa presta. O sea que esto no es un fenómeno nuevo, siempre ocurrió. Esto no es un fenómeno nuevo y esto no es un fenómeno de la Argentina o de Latinoamérica como podríamos pensar. Vos sabés que Kroll hace todos los años un relevamiento a más de 700 ejecutivos que son CEOs de las empresas más grandes del mundo, con facturaciones millonarias, y se hace junto con la unidad de inteligencia de la publicación inglesa The Economist, un informe que en breve sale la 8ª edición, a donde se releva este flagelo dentro de las compañías importantes, robustas, compañías que tienen regulaciones y normativas muy exigentes como la FCPA, o hay compañías, hay mucha regulación en la materia, y sin embargo el último informe de fraude disponible reveló que 7 de cada 10 empresas indicaron haber tenido al menos un ilícito en su compañía durante el último año, que era el año relevado. Y había subido, el año anterior había sido el 60% y había aumentado en un punto. Estamos esperando los resultados para el 2015, pero es realmente llamativo. Va cambiando la influencia en los distintos tipos de fraude según las distintas regiones. Como te decía, el fraude financiero, hay distintos tipos de fraude, pero el robo de activos físicos para nuestro país, en la Argentina, sigue siendo el motivo de consulta más grande. Te repito, nosotros el perfil del ladrón corporativo, por decirlo de alguna manera, lo hemos desarrollado dentro de nuestro programa de prevención de fraude. Existe posibilidades de tratar de mitigar este flagelo. Siempre va a haber gente dispuesta a tratar de burlar cualquier tipo de control que la empresa quiera poner, por supuesto. Hay una regla que dice que el 10% del universo en una compañía, por ejemplo, o en cualquier grupo humano, hay un 10% de gente que va a estar exclusivamente buscando la forma de cómo burlar los controles. Los controles, totalmente. Y poder llevar alguna tajada o alguna ventaja. Sí, robar. Laura, gracias por haber charlado con nosotros. No, por favor, María, un gusto. Que tengan buena tarde. Gracias. La licenciada Laura Mata es la directora de Nuevos Negocios de Kroll Argentina, que nos revelaba este detalle sorprendente, que la corrupción no está solamente en las empresas del Estado, en los organismos estatales, también en las empresas privadas.
donde 7 de cada 10 sufren fraude, robos, corrupción de parte de sus empleados.